Del día, ante la crisis de seguridad que vive Chile, el presidente Gabriel Boric convocó al COSENA, cita que se va a realizar a primera hora del lunes. Para hablar de este tema, estamos en contacto ya con el exministro de Defensa, también parlamentario, Mario Desbordes. Mario, muchas gracias por este tiempo. ¿Qué tal? Hola, Nicolás, gracias a ti. ¿Cómo evalúas esta citación del COSENA por parte del presidente de la República y si puede marcar un cambio o no? Que también es la pregunta que se hace a la ciudadanía, digamos. Bueno, la evalúo positivamente, yo creo que es un avance. El gobierno ahora en enero, recién la ministra vocera señalaba que no era necesario. Es necesario y por lo tanto es bueno que se recapacite, que se cambie de opinión, eso está bien. El único punto que yo lamento es que se señala hasta ahora que va a tratar uno solo de los temas, que es este proyecto de ley que está en el Congreso, Infraestructura que no crítica. es un complemento al de infraestructura crítica. Ya la reforma constitucional sobre infraestructura crítica se hizo, eso permitió que las Fuerzas Armadas estén hoy día en la frontera con una serie de limitantes, ¿no es cierto? No se les permite una serie de cosas, está muy limitada y ojalá eso se corrija. Pero se alude, ¿no es cierto?, a barrios, a sectores que se incorporarían al concepto de infraestructura crítica. La infraestructura crítica generalmente son instalaciones, son lugares físicos determinados, como por ejemplo un supermercado, una estación eléctrica, una estación del metro, etcétera. Hay distintos niveles de criticidad, ¿no es cierto? Unas son más críticas que otras para el funcionamiento de la ciudad, pero ahora se incorpora un concepto de barrio. Lo que se busca aquí es tener una herramienta intermedia entre el estado de excepción, ¿no es cierto?, y el estado normal. ¿Por qué? Porque el estado de excepción le trae, ¿no es cierto?, tiene otras cosas aparejadas. Bueno, ojalá se avance en eso, perfecto. Pero además es importante que el gobierno encabece de una vez por todas o un gran acuerdo nacional para que hablemos en serio de la delincuencia y tomemos medidas a mediano y largo plazo, que sería algo caro, ¿no es cierto? Que hay que hablar del proceso de prevención, de persecución, control, ejecución, reinserción, todo el proceso completo. O por último, una agenda que no sea solo legislativa y que sobre la mesa tenga 15 o 20 medidas concretas en las que tenemos que avanzar ahora ya. Yo creo que esas son las dos alternativas que tiene el gobierno y ojalá el gobierno avance en ellas. Ahora, dentro de esas posibilidades está el incorporar a las Fuerzas Armadas a otras tareas adicionales. Si me preguntas, Nicolás, conociendo la realidad dentro de las instituciones, lo más probable es que los comandantes en jefe se pronuncien en contra de esa medida. Ya. Por varios factores. Hoy día las dotaciones de las Fuerzas Armadas están bastante reducidas, en los últimos años han ido bajando, la cantidad de soldados conscriptos es cada vez menos, la cantidad de soldados de tropa profesional, que es el personal que tiene una mayor cantidad de permanencia, que está entre el soldado conscripto y el personal de planta, es una cantidad baja. Nunca se ha completado lo que establece la ley, ni lo que las Fuerzas Armadas te piden como mínimo. Y en ese contexto, ya las Fuerzas Armadas están desplegadas, el Ejército en el norte, la Armada en la zona de Biobío y el Ejército también en la zona de la Araucanía. Entonces ya tienes las Fuerzas Armadas con dotaciones desplegadas en esos lugares. Claro, Segundo, hablando del recurso humano. Hablando del recurso humano, en este minuto hay una importante dotación de las Fuerzas Armadas que está para los incendios forestales. Son las brigadas forestales en el Ejército, también tiene la Armada y colabora la Fuerza Aérea. Entonces ya tienes una dotación importante que está en eso. Segundo factor, entonces, aparte de aquello, no están preparados para la labor policial. Entonces tampoco es fácil desde ese punto de vista. Y luego está con qué atribuciones cómo los vas a respaldar en el caso de que tuvieran que operar. Con todo, si el Ejecutivo da la instrucción, las Fuerzas Armadas van a cumplir la orden y van a hacer bien la pega, si eso no está en duda. Pero hoy día la verdad que la situación no es fácil, porque además, último detalle, nos pasó en la pandemia. Tú sacas a las Fuerzas Armadas a la calle a cumplir otro rol y dejan el normal, el habitual, dejan de prepararse para su rol fundamental, principal, y esas horas de formación, de capacitación, de entrenamiento, que es la defensa, ¿cierto? La defensa nacional, lo ponemos en ese caso. Claro, y en la medida que tú te preparas menos para eso, disuades no disuades también. Ahora, posibilidad de conflicto externo de Chile en lo inmediato, claro, no pareciera que no, pero la situación de Perú, por ejemplo, es tan inestable, y lo digo con responsabilidad, no quisiéramos tener nunca un conflicto con nuestros vecinos, con ninguno, son todos vecinos, son hermanos, tenemos que convivir, etcétera. Pero hay un señor que marca re bien en las encuestas allá, que es Antauro Humala, hermano de Ollanta,
que es etnocacerista y que entre sus propuestas está el recuperar por la buena o por la mala el territorio perdido en la Guerra del Pacífico. Y este señor marca bien en las encuestas. Ahora, que en algún minuto también fue parte de las promesas de campaña del entonces candidato Ollanta y que fue cambiado. De Ollanta. Claro, de Ollanta, pero bueno... de hecho, se me pasó, Nicolás, Antauro dice que si sale electo presidente, una de sus primeras medidas, fusilar al hermano por traición. Entonces, uno puede descuidar la capacidad disuasiva de unas Fuerzas Armadas que se han ido achicando cada vez más, que tienen menos equipamiento, menos aviones, menos helicópteros, menos cantidad de personal. Yo creo que hay que tener cuidado con eso. Y por lo tanto, por último, no la tengo más, hay que tener muy claro un concepto. Cuando uno saca a las Fuerzas Armadas es una medida transitoria, es un parche mientras las policías no estén en condiciones de asumir todas esas labores que hoy día no están en condiciones, porque están con problemas de dotación. En las fronteras deberían ser carabineros. Sí, y vamos a ir también a eso, pero en punto de lo transitorio, lo excepcional, por ejemplo, autoridades que solicitan al gobierno estado de excepción constitucional en la región metropolitana por la crisis de seguridad. Y obviamente es ineludible hacer la comparación o cuando dicen, bueno, un ejemplo de aquello, lo que sucede en la macrozona sur. Un estado de excepción que se ha ido prolongando y que de excepcional, o sea, es la medida constitucional, pero muchos dicen hasta qué punto o hasta cuándo podría ser excepcional y convertirse en algo, yo sé que no es así, pero permanente. ¿Cómo se toma la experiencia de lo que ha sido Macrozona Sur, entendiendo la situación de seguridad que tiene ciertos ribetes y diferencias con respecto a lo del resto del territorio nacional, con respecto a otros estados que se podrían y que solicitan autoridades, alcaldes, partidos de la oposición, por ejemplo? Bueno, la experiencia ha sido en general positiva. No era lo que se esperaba, no fue la gran solución. Reconozcamos sí que se ha avanzado por otra vía. En los últimos 2 años ha habido un gran avance en la persecución de estos grupos delictuales a través de lo que es cierto la legislación nueva que persigue el robo de madera. Se ha avanzado bastante, se ha desarticulado en buena medida la CAM, se ha golpeado estos grupos protoguerrilleros y por lo tanto avances ha habido. Eso hay que reconocerlo, pero no se ha logrado el objetivo final. Siguen habiendo atentados, incendios de manera permanente. Ahora, para la Araucanía también es algo que se supone era provisorio. Ya se ha ido extendiendo y se va renovando constantemente porque Carabineros, que es la institución que tiene que tener esas capacidades, no las tiene. Primero porque seguimos teniendo déficit de personal, se va más gente de la que entra. Tenemos hoy día un serio problema con el 18% del personal con licencia médica. Tenemos como país, digo. Carabineros además hoy día, como regla general, olvídate del GOPE y fuerzas especiales allá en la zona, su nivel de equipamiento es paupérrimo. El carabinero que está hoy día en la calle, en la población de La Victoria, o patrullando en la Alameda, o que está en Viña, etcétera, usa un revólver brasileño comprado en la década del 80 versus el narcotraficante que ya masivamente tiene armamento de primer nivel europeo, o en el peor de los casos, como es el fiscal Barros hoy día, tremendo fiscal, armamento adquirido masivamente en Argentina. Se ha detectado un ingreso importante de armamento desde Argentina, muchos de ellos provenientes de bodegas. Hay una discusión de cómo entran esas armas a Chile. Por las fronteras, nuestro equipamiento. No, o sea, claro, pero ¿por qué entran, digamos, desde la frontera? ¿Cuál es la fiscalización ahí que está fallando, digamos? Nicolás, de detectar un fierro entre el chasis de un camión y muchos fierros entre el chasis del camión no es fácil. No es fácil. Los perros, etcétera, están pensados para droga, otras cosas. Lo que tiene que aumentar es la cantidad de escáner y afinar el ojo en eso. Y los escáneres hoy día son insuficientes. Eso debería estar dentro de este gran plan de seguridad, ¿no es cierto?, que tenemos que implementar. Ahora, buena medida que convoque el Consejo el presidente, me alegro. Yo vuelvo a insistir en un punto que yo sé que la derecha más dura no le gusta. Como tenemos que cambiar esta historia de los dimes y diretes entre que tú hiciste nada, tú hiciste poco, tú no haces nada hoy día o haces poco, yo compré 20 patrullas más que tú. La verdad que eso a la gente no le importa nada. Tenemos que salir de la discusión entre nosotros, no seguir con la historia que el gobierno no ha hecho nada, porque eso no es verdad. ¿En la línea de lo que decía el presidente hoy, dejar la pelea chica? Por supuesto. Sí, mira, el gobierno ha hecho cosas. Yo creo que es insuficiente y por lo tanto como oposición tengo que valorar lo que ha hecho y además decirle al presidente, con el respeto del mundo, como oposición yo le pido que haga esto otro. Ahora, adicional. Aprovecha ese punto, todo esto. Mario, ¿qué destacas y qué le falta a lo que ha sido el actual del gobierno y que desde tu sector, la oposición, más bien hay crítica en general y valora, no quiero decir poco, pero sí una que otra medida, pero principalmente que viene desde antes? Muchas veces he escuchado eso desde la discusión. No son medidas que vienen desde antes todas, y las que vienen desde antes está bien que se mantengan.
la delincuencia, Nicolás, al final del día pone en riesgo la democracia. En aquellos países donde la delincuencia se enraiza de tal manera que, por ejemplo, hoy día estamos escuchando que la DEA está investigando al presidente de México por vínculos con un cartel de drogas. Su hijo está varias veces mencionado en posibles vínculos con carteles de droga. Lo mismo el hijo del presidente Petro en Colombia. Cuando llegas a esos niveles, la verdad que volver atrás y recuperar una situación de normalidad es muy difícil. Son los puntos de no retorno. Y por lo tanto lo que tenemos que comprender es que esta pelea contra la delincuencia nos obliga a tomar esto como un tema de Estado. No podemos seguir la pelea gobierno-oposición y tenemos la obligación moral con la ciudadanía de sentarnos y buscar soluciones concretas. Y yo creo que al Ejecutivo le ha faltado, sobre todo por la presión del Frente Amplio, que confunde seguridad con represión constantemente. Le rechazan los proyectos al gobierno. El Partido Comunista ahora quejándose de la convocatoria al COSENA y por lo tanto su principal problema para poder avanzar en medidas concretas es dentro del gobierno su coalición, el Frente Amplio y el PC. El segundo gran problema es Hacienda, porque esto de verdad, si queremos avanzar, tiene que gastarse mucho más. Un ejemplo concreto, Nicolás. Necesitamos un aumento de dotación de carabineros hoy día ya, y no es suficiente pensar en que entren 1000 carabineros nuevos a las escuelas de formación de policía, ¿no es cierto?, que van a salir como cabo segundo, quizás, eso se está estudiando, se van a demorar 2 años. Se puede incorporar hoy día más carabineros recién jubilados que están con 48, 45 años de edad en perfectas condiciones de salud, y el gobierno avanzó en eso, valoro la medida. Pero son 800 plazas las que abrió el gobierno. Y yo le digo al gobierno, mire, está bien lo que está haciendo, pero usted debe pensar que se requieren por lo menos 2.000 o 3.000 que hay disponibles, se requieren en la calle. Segundo problema con el decreto que dice que van a labores administrativas para sacar gente que está en la función administrativa a la calle. Creo que es un error. He conversado con centenares de suboficiales en retiro que me dicen, yo volvería, pero vuelvo a la calle, si acabo de salir de la calle. Tengo todavía la formación, estoy en buena condición física. Entonces ahí tienes un ejemplo en donde yo valoro la medida. Pero en la aplicación ahí ves que falta, digamos. Es evidente que el subsecretario Vergara, el subsecretario Monsalve, la ministra Toá pidieron más, y eso es obvio. Me tocó estar en ese lado del mesón. Al otro lado del mesón hay un señor que es el ministro de Hacienda, que por supuesto tiene que compatibilizar muchas necesidades con recursos escasos. Y el problema finalmente es ese. Lo hemos conversado con el intendente, con el gobernador regional Orrego. Esto hay que tomarlo como una pandemia. Cuando vino la pandemia, gastamos lo que había que gastar. Cuando la derrotamos a la pandemia, recién ahí dijimos, mira, no gastamos todo esto. Esta es la misma historia, Nicolás. Te vuelvo a insistir, aquí se pone en riesgo la democracia cuando se llega a niveles de crimen organizado, como hemos visto en Colombia, como vemos en México, y por lo tanto, bien que se haya convocado el COSENA y que la oposición y el gobierno de una vez por todas, ojalá nos sentemos, se sienten ellos, yo no tengo ningún cargo, se sienten con una lista concreta de medidas en ese análisis legislativas y medidas más. Sí, claro, en ese análisis Mario Desbordes, pero para relevar ese punto, y creo que también es el gran desafío de todos los gobiernos, independiente del color político. Tú ves que en términos de seguridad, por ejemplo, hablando de dotación, de recurso humano, recurso técnico, hay más bien, no quiero hablar de algún obstáculo, pero sí un escollo en lo que es el financiamiento, es decir, hay que apuntar a que el Ministerio de Hacienda, que finalmente hay un presidente que es el que da la orden a Hacienda, lo tenemos claro, pero que de alguna manera no se están uniendo los mundos en financiar y la necesidad de a qué voy a financiar. Cada uno hace su pega. Lo que tenemos que hacer es tomar una decisión de Estado, igual que en la pandemia, y decir, ¿sabe qué? No podemos que igual que llegaron algunos sectores por sobreendeudar, por la forma, pasó con el gobierno en términos de la pandemia, sobre lo que fueron las ayudas estatales, universal, focalizado, poniendo el ejemplo. Siempre va a haber alguien que reclame, un Gonzalo de la Carrera, un Hugo Gutiérrez, los dos extremos. Siempre van a estar, pero tú tienes que avanzar aún con esas voces, que van a estar siempre tratando de echar abajo cualquier acuerdo porque no les convienen los acuerdos. Este tema no puede competir, el combate contra la delincuencia y el crimen organizado no puede competir en términos presupuestarios con muchas otras necesidades importantes. Tú tienes que decir, ¿sabe qué más? Se transformó en la prioridad, en la urgencia, y yo tengo que asignar recursos extraordinarios, algunos por una sola vez, por ejemplo, renovar todo el parque de armamento de carabineros y en un año llevarlos a todos a polígonos particulares. Carabineros no tiene capacidad de polígonos, pero me voy a gastar lo que haya que gastar para dejar tiki-taka, el armamento, la preparación, la formación de nuestros policías, etcétera. Me voy a encargar de que las cárceles no se puedan seguir transformando en un lugar desde donde se delinque. Voy a comprar lo más moderno que hay en tecnología, que no son estos
cámara antigua que le cortan el celular a todos los vecinos. Hay tecnología mucho más moderna. En ese sentido viene el anuncio del ministro Luis Cordero respecto de que se va a licitar, porque esa era una medida urgente, ampliaciones en varias cárceles con módulos de alta seguridad. Eso es urgente para hoy. Uno de los problemas que tiene el mundo entero es que el crimen organizado se instala en las cárceles y desde ahí va dirigiendo todo esto. Así es. Sí. Hay otro punto, porque está la situación en Alcocena, muchos hablan de un cambio en la percepción que tiene, no sobre la seguridad e inseguridad del gobierno, sino más bien en cuáles son las medidas y qué es lo que se tiene que hacer. Pero también en el reforzamiento del plan Calle Sin Violencia. Primero que todo, ¿cómo evalúa, Mario, el plan Calle Sin Violencia? Y dentro de los anuncios que buscan fortalecerlo, por ejemplo, destinar 500 funcionarios de carabineros en puntos críticos para controles. Es una medida correcta, pero ¿de dónde sacan los 500? Va a tener que vestir un santo para vestir otro, si ese es el punto. Está bien, yo encuentro que está correcto, eso significa trabajar con inteligencia policial. O sea, tú determinas en función de las estadísticas cuáles son los puntos críticos y vas enviando personal que también tiene que ir actualizándose, porque esto durante el día entiendo que el subsecretario Monsalve especificaba que se pensaba en alumnos en formación de la Escuela de Carabineros que hicieran estos puntos de control o fiscalización. Habrá que ver evidentemente cómo se baja eso, pero entendiendo que hay un tema en la dotación de carabineros que hay que tenerlo súper en claro. Todos los gobiernos recurren a las escuelas de suboficiales. En Carabineros tú partes de la escuela de formación, donde antes estabas un año, ahora se supone que van a estar 2. Buen punto. Y a medio nivel de formación tú vas a la escuela de suboficiales donde te preparas para ser suboficial mayor. El problema de sacar a esos funcionarios de la escuela de suboficiales es que los dejan con los estudios a medias. No logran completar la malla, no se cumple el objetivo de tener jefes en ese nivel, suboficiales, sargentos, bien preparados porque les cortaste la mitad de los estudios. O sea, como cosa de emergencia puede ser, pero yo vuelvo a insistir que quizás, ojalá, y yo no tengo duda que el subsecretario Monsalve tiene claro esto, si logra convencer al presidente y luego la ministra también, por supuesto, al ministro de Hacienda de que en vez de 800 ponga 1.300 carabineros a recontratar, ahí tiene los 500. ¿Va a salir más caro probablemente? Sí, pero si seguimos desvistiendo uno para vestir otro, la solución finalmente no termina siendo lo que uno necesita. Si los parches no son lo necesario. Necesitamos empezar a tomar medidas más de fondo, más de mediano y largo plazo, explicarle a la ciudadanía que esto no se termina de un día para el otro, pero que se vea que se está trabajando, que se están buscando los acuerdos en una agenda concreta, agenda legislativa también. Urge meterle mano, ¿no es cierto?, a la ley de responsabilidad penal adolescente, delincuentes juveniles. Me van a retar los colegas abogados que dicen, no, son menores infractores de ley. No, son delincuentes. Delincuentes juveniles que matan 1, 2, 3 personas, casos reales, que terminan después con una condena máxima de 8 años. Y me decía Claudia Pizarro, la alcaldesa de La Pintana, con un caso específico que conversábamos en el matinal de TVN, que ni siquiera estuvo los 8 años después de haber matado 2 personas en distintos lugares y mató a un carabinero. Más narcotráfico, más armas. Este joven menor de 18 años ni siquiera alcanzó a estar 8 años después de haber cometido todos esos crímenes. Entonces, urge modificar varios textos legales para mejorar, ¿no es cierto?, la legislación en general, para mejorar la persecución, no caer en el populismo penal que te dice que hay que meter a todo el mundo preso, ni en el buenismo penal que es el que te dice que, pucha, todo lo que tú haces viola los derechos. O también clásica medida que es aumentar las penas cuando ya hay penas que son bastante altas, digamos. Ese es populismo penal como regla general. Yo creo que el aumentar penas en casos muy específicos. Por ejemplo, podemos establecer perfectamente que una persona que es sorprendida portando un arma de fuego ilegal en la calle debe tener una sanción que parta en un nivel alto. Es una medida concreta. Ahí tú subes la pena, estableces, por ejemplo, que no tiene derecho a... Mira, los puristas de derecho penal me dicen que no corresponde. No tiene derecho a libertad provisional mientras dura la investigación. Porque es sencillo. Yo no tengo cómo explicar si ando con una pistola, con munición, en la calle a la hora que sea. ¿No es cierto? Hay una medida respecto de eso, pero que te habla de lugares de alta concurrencia de gente. Y resulta que probablemente las encerronas o los grandes homicidios la cantidad de homicidios que hemos visto en el último tiempo no son precisamente en lugares de alta concurrencia. Entonces hay que mejorar esa legislación y asignar penas más efectivas. Pero la regla general no es la aumentar penas a todo lo que se mueva. Estamos llegando, Nicolás, a niveles de personas privadas de libertad sin condena, similares a los que teníamos previo a la reforma procesal penal del año 2000. Estamos llegando a una población penal recluida en donde el 40%
son personas que están todavía en espera de juicio o en juicio, o sea, no han sido condenados aún. Sí. Y eso sí que es grave, me parece que no corresponde. Mario, por último, y agradeciendo esta conversación, varios temas que se abordaron el día de hoy en los anuncios del presidente, también las declaraciones que entregó el subsecretario del Interior y también la ministra del Interior, Carolina Toá, sobre un punto en específico, y lo mencionábamos también en esta conversación, la situación en el norte, con lo que ha sido infraestructura crítica, con lo que ha sido el crimen transnacional. Ella hablaba de que se han, más allá de la cifra, que se ha mejorado la situación en términos de seguridad y que han bajado los delitos violentos y por sobre todo los hechos delictuales. Dentro de datos, cifras o no, ¿comparte esa evaluación? ¿Se nota eso? ¿Se ha visto, ha conversado que efectivamente ha habido un cambio con respecto? Es evidente que ha mejorado, no puede no ser así, son centenares de militares que están instalados ahí. El punto es, ¿se puede mejorar más? Yo creo que sí. Si los militares no tuvieran las restricciones del DFL-1 y pudieran controlar todo, fiscalizar todos los vehículos, ábreme todas las maletas de auto, todos los bolsos que tengan intención de fiscalizar, eso mejoraría, por ejemplo. Pero también, Nicolás, hay que ponernos a discutir en serio qué hacemos con una frontera tan permeable, una de las más grandes del mundo en términos de... Tiene 110 pasos no habilitados la frontera con Bolivia. Son 900 kilómetros planos. En la frontera con Perú son 25 kilómetros de meseta que en la noche con Camanchaca tú no ves nada. O sea, la frontera de Estados Unidos con México es una alpargata al lado de todo esto que te estoy contando. Sí, claro. Entonces, ¿qué hacemos? Cuando yo era ministro de Defensa le llevamos el proyecto al presidente, lo puedo decir ahora porque se filtró en los guacamayos, ¿cierto? Apareció el oficio mío al presidente donde le llevamos, de parte del ministro, que era yo, y el Estado Mayor conjunto, una propuesta de zanja. Después se ridiculizó este concepto de la zanja. Sí. Nosotros hicimos... Ahora había una crítica al gobierno en términos de ir aceptando el concepto de zanja, que en algún minuto usó un candidato presidencial, José Antonio Kast también, hace poquito, de hecho. Así es. Ha salido el tema nuevamente. Yo lo planteé dentro del gobierno, el presidente no quiso avanzar porque efectivamente se le iban a tirar al cuello, le iban a decir que era Trump, etcétera. Ese tipo de cosas hay que sacarle toda esta locura porque tenemos que entender que estamos como en una casa que no tiene reja y que tiene las ventanas abiertas. Entonces no nos quejemos si se nos mete gente por todos lados. Yo tengo que poner una reja, tengo que cerrar las ventanas para que quien quiera entrar toque el timbre, golpee la puerta. Y yo le diré, sí señor, entre, pase, o le diré, sabe, no puede entrar. Ese es el desde. Si no tomamos medidas con los 110 pasos no habilitados, alguna medida física que haga más difícil el ingreso, si no hacemos difícil el ingreso en estos 25 kilómetros de la línea de la Concordia, y Perú está de acuerdo, si Perú tampoco tiene problema porque les ayuda a ellos, porque esto es ida y vuelta, vamos a seguir con un problema, y con esto no te la tengo más. Se ha detectado que buena parte de los venezolanos, por ejemplo, que tú expulsas, paréntesis, cientos de miles de venezolanos han ingresado a Chile, la gran mayoría a trabajar, a esforzarse, etcétera. Dentro de esos cientos de miles llegaron 30 mil delincuentes. No es una cifra comparada con el total que ha llegado, que no es tan alta, pero equivale a abrir todas las cárceles de Chile y soltar a todos los presos. Más o menos eso es lo que sucede. Y tú los mandas de vuelta con un costo altísimo a los que han cometido delitos. Los expulsas, los mandas en avión, los mandas a Venezuela y resulta que se bajan del avión, saludan a la familia, saludan a los amigos y después se vuelven a entrar. Y la medida, por lo tanto, de expulsión, que es tan recara, es un chiste porque es una vuelta y es un pasaje gratis para que vayan a saludar a los amigos. ¿No la expulsión, Mario? No, la expulsión de todas maneras, pero ¿cómo hacemos que no vuelva? Que no se me vuelva a meter sin que yo me dé cuenta. Yo sé que no vamos a encontrar es bien complejo el tema, digamos, pero ¿cómo se podría llegar a esa solución? Porque sabemos que ahí tendría que haber una conversación a fondo con el gobierno venezolano. Por ejemplo, aquí hay un tema a nivel regional. La hubo recién y yo también es otra de las cosas que uno tiene que valorar. El subsecretario Monsalve, junto con uno de los subdirectores de la PDI, acaba de estar en Caracas, suscribieron un acuerdo que yo espero que el gobierno Maduro cumpla, que es el de entregarnos la información respecto de quienes están viniendo a Chile. Claro, identificar. Esa es una cuestión que era fundamental, claro, y si tienen antecedentes penales o no, etcétera. Yo insisto, la ministra valora lo que está pasando antes, yo creo que sí, pero se puede hacer mucho más y a lo mejor olvidarnos de, no sé, el mismo INH, con todo cariño, que todo lo que tú anuncias es grave para los derechos humanos. Cuando se hizo la ley Naín Retamal, que la gente que nos está viendo hasta ahora, ¿qué fue lo que dijo el INH? ¿Qué nos dijo el Frente Amplio? Va a ser el FARC, los carabineros, gatillo fácil, esta cuestión va a ser un desastre. Un año atrás, ¿ha pasado eso?
No pasó eso. La ley de control de identidad dijeron lo mismo. Ahora, fue un proyecto que se tuvo que discutir bien a fondo en términos de las limitantes y cuándo sí y cuándo no. Lo estoy poniendo muy en simple y pido disculpas por eso, pero por aras del tiempo, digamos. O sea, no fue un tema fácil porque el tema de por sí tenía que dar garantías también para que no se siguieran cometiendo los problemas, digamos, contra Carabineros y no garantizar su seguridad. Sí, por supuesto. Y eso se solucionaba más que con una restricción legal, con una inversión que se está empezando a hacer, pero que hay que incrementar mucho. La policía de Los Ángeles, por nombrar un ejemplo, todos sus policías usan cámara corporal. Y tú cuando llega el policía, yo lo vi en la policía de Bruselas, tú no le preguntas si él disparó primero, si lo apuntaron o no. Tú le dices, aquí está la cámara, incluso en línea. No hay ninguna versión que contrastar, porque eso está. Y la tecnología hoy día lo permite. Entonces la ciudadanía puede tener la tranquilidad de que el policía actuó bien o de que va a quedar en evidencia si es que actuó mal. Eso es tecnología, no es necesario restringirle tanto las atribuciones a los policías, cuestión que no sucede en casi ningún país OCDE, ni en Europa ni en Estados Unidos. Es acá donde estamos restringiendo tanto. Bueno, y en la frontera, vuelvo a insistir, tomar medidas que impidan hacer más difícil el ingreso clandestino. Hoy día es demasiado fácil y hay que tomar medidas físicas, tecnológicas. Con la dificultad que tiene la frontera, porque esos pasos no habilitados. Y es bien extenso, digamos. Sí, claro. Siempre se hace hincapié en eso. No es solamente, no es por los pasos habilitados. Si fuera así, claramente. No solo Colchane, estamos de acuerdo. Pero no es que haya 900 kilómetros de pasos no habilitados. Son 110, los conocemos, sabemos dónde están. Y empecemos por algo. Y empecemos a hacer más difícil el ingreso en los que ya podemos intervenir. Ahora, en ese punto, y lo mencionabas, Mario, quiero volver a eso, a lo que son... También hubo crítica o comentarios por parte del Instituto Nacional de Derechos Humanos por la citación al COSENA, por lo que puede ser el reforzamiento también en términos del control. Se habla de eventuales restricciones a las libertades. ¿Cómo evaluar ese punto de vista que también es válido en términos de la discusión que se habla al respecto? Muchos dicen, bueno, ¿hasta qué punto yo dejo genero más restricciones a mi libertad o la libertad del resto finalmente por un bien superior que es la seguridad y la defensa de uno propio, digamos? Es también un tema que está puesto en la ciudadanía. Me encantaría escuchar al INH hablar de la grave violación de derechos humanos para la ciudadanía que significa la delincuencia. Y ahí sí que hay entrega de libertades. La gente ya no sale, la gente no se atreve a salir, la gente no se atreve a andar en la noche, la gente perdió el control de los espacios públicos. Entonces ahí sí que hay una violación grave de los derechos humanos y de las libertades personales. Entonces, partamos por ahí, recuperemos eso. Luego, por supuesto, siempre hay que ceder algo, pero yo no veo a nadie planteando estados de sitio. Bueno, no sé, habrá algunos, sí. Pero olvidémonos, Mario, de esos extremos. No veo a nadie planteando un estado de sitio, sino que se está planteando mayor control, mayor presencia policial y con todo cariño que me fiscalicen 100 veces, si es que nada hace, nada teme. Mario Desbordes, se nos termina el tiempo, pero muchísimas gracias nuevamente por esta conversación. Que esté muy bien. Gracias, Nicolás. Nos vemos, chao.